3 y 8 minutos, Milenio 3, la nave del misterio, surcando las procelosas aguas y tinieblas de esta noche tan especial. Desde lo más antiguo se cree que el mundo de los muertos, del más allá, y el mundo de los vivos, de los que aún estamos aquí, está muy cerca, muy próximo. Recorremos España y buscamos nuevas historias, curiosas, diferentes, distintas. Seguimos recorriendo nuestro país. Nos vamos en esta ocasión hasta Córdoba, hasta Monturque, así se llama, porque han hecho unas jornadas culturales que relacionan muerte y turismo. José Manuel Mármol es técnico de turismo de esta localidad y nos cuenta por qué se le ha llamado Mundamortis a estas jornadas. Mundamortis. Bueno, pues aunque parezca así a voz de pronto, ¿no?, que es el mundo de los muertos, ¿no?, este Mundamortis, Munda tiene una relación con una batalla, ¿no?, una mítica batalla que ocurrió aquí en esta campiña cordobesa, ¿no?, en la que pues murieron cerca de 200.000 hombres. Y también tiene relación, aparte de poseer de esa ubicación del pueblo de Monturque, por esas cisternas romanas que tenemos en estos cementerios, y Mortis, ¿no?, por esa relación entre ese mundo romano, esa tradición romana y la muerte, ¿no?, y ese cementerio. De ahí ha salido Mundamortis. Un cementerio muy especial, en esta ocasión porque se han realizado hasta visitas nocturnas. Hay 3 días en los que Monturque se ha dedicado a los difuntos y están haciendo cosas muy especiales. Bueno, pues las actividades de Mundamortis han comenzado hoy, el 31 de octubre, este sábado, y continuarán pues mañana, domingo, día 1 y el día 2. Hoy pues hemos tenido una visita guiada por el cementerio, después hemos estado en la ruta de la tapa tradicional y ahora pues no sé si escucháis un poquito la voz de pronto, hemos terminado una visita nocturna al cementerio. Mañana continuamos también con una visita guiada por el cementerio, tendremos una visita nocturna de nuevo a la cisterna romana y al cementerio y una solemne procesión, ¿no?, del Nazareno de aquí de Monturque que bendecirá a los difuntos. El lunes llega uno de los platos fuertes a las 12 de la mañana con la intervención de María Luisa de Izaguirre, que es presidenta de la Sociedad Europea de Cementerios Singulares, y del experto en arquitectura funeraria Javier Rodríguez Barberán, director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Y en el cementerio nos hablaba también José Manuel que es muy especial porque hay una gran cisterna de la época romana y porque además forma parte de cementerios singulares. En una de esas rutas están cementerios de París, de Viena y Monturque. Su propio cementerio, por esa gran cisterna, es especial, pero también por otras cosas que nos cuenta José Manuel Mármol. El patio de los ahorcados, que es una zona que hay dedicada en el cementerio a las personas que murieron no acorde con los ritos cristianos, ¿no?, aquellos niños que no habían sido bautizados, las personas que se suicidaban. ¿Pero qué se hace en la noche de difuntos en esta localidad? La noche en que los difuntos, en teoría, vagan por el mundo de los vivos. Bueno, pues aquí en Monturque la noche de difuntos se vive de una manera bastante especial. La gente acude casi en masas al cementerio durante pues todo el día, como es normal, pero también acude durante la noche, ¿no?, a llevar las flores a los difuntos, a encender sus velas, y este año pues se va a recuperar esa tradición de que de poner farolillos de melón para los niños, que era una tradición que consistía en poner los faroles del melón en los quicios de las ventanas para ahuyentar a los malos espíritus de la noche en la que vagaban por el mundo de los vivos. Antropología pura, ¿eh? Farolillos de melón. Así es. Historias que por fortuna se mantienen todavía. Sí, y también lo de las calabazas. Las calabazas no son de Estados Unidos. En Asturias, por ejemplo, ya se cogían esas calabazas, se quitaba el relleno que tienen dentro y se hacían caras fantasmales y dentro se metían velitas. Yo creo que ya lo sabe a estas alturas todo el mundo, pero la calabaza y Halloween, no hay ni que decirlo, pero Juanje, viene de la cultura céltica más antigua con los cortadores de cabeza, realmente, ¿no? Efectivamente, lo que se iluminaba hace muchísimo tiempo en esta fiesta que rememoramos hoy, que es el Samaín, donde efectivamente podían llegar los muertos del más allá, era las cabezas de los enemigos cortados
que muchas veces se momificaban en aceite de cedro y que se iluminaban ya que se adquiría el poder de su alma y de su fuerza. Era una calavera real, una cabeza real con su carne y su piel. Una cabeza real con su carne y su piel, que se iluminaban, que se incrustaban, por ejemplo, y tenían sus sitios fijos puestos en la casa de los grandes guerreros celtas, que según dice la tradición valían más que su precio en oro y jamás se vendían, ya que el que había cortado esa cabeza y había luego el chamán hecho toda una serie de rituales que se desconocen para que el caballero que hizo esa matanza pues se quedara con el poder del difunto, pues se iluminaban, vanagloriándose obviamente de que bueno, de que ellos ya en ese más allá tenían el poder alcanzado por todas las cabezas que habían cortado. Lugar clásico que descubrimos en Cuarto Milenio y Milenio 3 es Intermundum, que lo vieron así los romanos, Intermundum, entre mundos, muy cerca de Aix-en-Provence, en una ciudad celta. Menudo lugar de novela, el lugar de las cabezas cortadas. Vamos de sobrenaturalidad. ¿Seguimos con la ruta? Seguimos con la ruta porque nos vamos a una zona mágica y sobre todo en estas fechas, a la zona de Galicia. En este caso, aterrizamos en Arousa, en Pontevedra. Desde allí, desde Radio Arousa, Monse García, una compañera, nos contaba precisamente lo que era el Samaín. Fíjate lo que nos cuenta en este relato espectacular que ha realizado. Samaín. Surge una pregunta necesaria. Si la fiesta era celta, ¿cómo llega a América? Sencillo, a través de los barcos. A medida que se iban colonizando pueblos y países, los colonizadores llevaban todo su bagaje cultural, las creencias religiosas, la lengua y las fiestas, y el Año Nuevo celta estaba entre ellas. Hacia el norte de América, partieron mayoritariamente de Europa, entre ellos Galicia. Hace 3000 años, entre los pueblos celtas no se cultivaban calabazas. La especie ni siquiera existía. En esa época, los habitantes recibían el Año Nuevo. Según la tradición, esa noche, la del 31 de octubre, se exponían las calaveras de los enemigos derrotados en las puertas de las casas para alejar a los malos espíritus. Cuando los pueblos dejaron de ser bárbaros, se reemplazó por un gran nabo que se cultivaba especialmente. Se lo ahuecaba, se le calaban ojos y boca y se ponía dentro un facho encendido. De allí a la americana calabaza solo hay un paso. Y de ahí a la tradición de nuestro Samaín hay otro todavía más corto. Y en casi cualquier pueblo, ayuntamiento, rincón de Galicia, es tradición estos días degustar dulces típicos, calabazas, en torno a la tradicional lareira. También hay que volver a destacar que los celtas creían que esa noche la ventana que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos desaparecía. Por lo tanto, en la víspera de Samaín, las almas de los muertos regresaban para visitar los hogares terrenales. Y ahora, gran trabajo, de la compañera de Radio Arousa, Monse García. Solo quería añadir una cosa, y es que dentro de la cultura celta y de esta fiesta del Samaín, fíjate lo diferente que es el politeísmo y el mundo pagano. En el mundo celta quizás lo que más nos ha quedado como era un auténtico entierro son los entierros irlandeses, donde toda la gente bebe toda la noche, cogen la música que más le gustaba al difunto, cuentan sus hazañas, sus cosas y lo toman como una fiesta, dando el por hecho que da el paso a un positivo más allá. Fíjate lo que ha cambiado en los tiempos. En muchos sitios es una fiesta, van a comer con los difuntos, sobre todo en México, Guatemala, Perú. Luego nos lo cuenta hace muchas Fermín, tradiciones, en El Viajero. Nos vamos a dar una vuelta por América, porque hay tradiciones increíbles que yo creo que no se deben perder. Atención, este piano prodigioso, como decía, de Evangelis, nos aproxima al Nomenclator. Vamos a unir Nomenclator y Callejero. Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Vamos a hacerlo de una forma distinta. Mira, yo decía al principio del programa, y es sorprendente, que estos nombres yo creo que lo superan de todo y que tienen que estar esta noche aquí. Nomenclator, esa idea de buscar lo raro de los nombres de nuestros pueblos y localidades, porque ahí están nuestras raíces. Bueno, pues en Murcia, en la zona de Torre Pacheco, hay 3 sitios que se llaman Los Infiernos, el Limbo y el Purgatorio. O sea, gente que vive en pequeños pueblos que se llaman Los Infiernos, el Limbo y el Purgatorio. Tiene que ser fuerte, ya estarán acostumbrados, pero en el carnet, ¿dónde? Los Infiernos. Es tremendo, pero es la realidad.
La verdad es que nosotros hemos querido investigar, hemos querido saber. No tienen más de 150 habitantes, son pedanías, en realidad caseríos o pedanías, y con José Pérez, uno de los alcaldes de esa zona de Torre Pacheco, hemos intentado saber algo más. Es casi anecdótico, de acuerdo. La verdad es que son 3 pedanías sin nombre. Nadie sabe con certeza por qué alguien los llamó los infiernos, el limbo y el purgatorio. Y o se ha inventado una leyenda, o se ha forjado, o por lo menos la gente cree, desde hace unos 200 años, que es por esto. No lo sabemos, pero el alcalde nos dice que es por esto. Vamos a contar la historia, primero, de los infiernos. Pues de los infiernos, según cuentan aquí, eso ya viene de antiguamente, lo van contando de una generación a otra. Según dicen, pues antiguamente iban vendiendo por ahí carros con mulos, vendiendo alfarería, o sea que cosas de barro. Y ahí iban por los pueblos y por los caseríos. Y según cuentan, hay un pueblo aquí vecino que se llama El Mirador, y el hombre iba de paso para Balsica, otra pedanía. Y pasó por los infiernos, y creo que al llegar a los infiernos pues había muchos críos por allí jugando, por la puerta de las casas, por el campo. Y creo que aquellos críos pues empezaron a tirarle piedras y le rompían los jarros, los jarrones, todo lo que llevaba. Y tuvo el hombre que salir más o menos huyendo, ¿no? Hacia Balsica. Y llegó allí muy alterado a Balsica y le preguntaron allí los vecinos, ¿qué te pasa que vienes así? Dice, pues vengo de un sitio que aquello parecía el infierno, por la gente que viven allí. No me digáis que no es increíble, alucinante, por no poner otros adjetivos, ¿no? En España, los infiernos, y aquel hombre de la leyenda decía, por la gente que hay allí, aquello parece el infierno. Y al parecer, así se queda, con ese nombre. Y entonces las pedanías de al lado, que crecieron, les pusieron el limbo y el purgatorio, por la huida de un comerciante apedreado. En fin, la leyenda que explica las pedanías sin nombre, las más curiosas, aunque hemos ido contando todas muy curiosas, desde luego, pero de las más curiosas que hemos encontrado en todo el mapa de España. ¿Y por qué el limbo, el purgatorio? Esta noche especialmente nos interesa que haya un pueblo en España que se llama Purgatorio. El purgatorio y los infiernos, digamos que San Cayetano, que es la pedanía, hay, digamos, en dirección hacia el norte, antes de llegar a los infiernos, hay 2 caseríos más. Y ya los vecinos de allí, pues empezaron, la primera que sale de San Cayetano hacia arriba por un camino vecinal, dijeron, pues estos son los infiernos, pues nosotros vamos a hacer el limbo. Y lo siguiente, antes de llegar a los infiernos, otro caserío, otra aldea que hay allí, que por nosotros es el purgatorio. En fin, la sensación de que en este caso no ha habido investigaciones de por qué esos nombres, y se recurre, como siempre, a la ficción, a la leyenda, para explicar algo tan insólito. 300 metros, si no me equivoco, entre los infiernos y el purgatorio, lo que diría Dante, y 1 kilómetro entre el limbo y el purgatorio. Alucinante. Carlos, te has marchado por el Madrid antiguo, viejo, misterioso, donde también hay recuerdos para esta noche del más allá. Pues efectivamente, Iker, nos hemos ido a hacer una ruta por el Madrid misterioso y secreto, sobre todo por estas calles antiguas que están aquí alrededor de los estudios de la cadena SER, por la calle Gran Vía. Y nos ha acompañado en este recorrido una de las guías de carpetaniamadrid.com, que es una empresa que se dedica a hacer este tipo de rutas. Ella se llama Ana Belén Fuentes y bueno, pues nuestro primer punto nos dirige hasta la calle Alfonso XII, una calle cercana a la estación de Atocha, donde se encuentra el Museo Nacional de Antropología. Es un edificio que se inauguró en el último cuarto del siglo XIX y que bueno, se convirtió en protagonista sobre todo por la persona que lo fundó, el doctor Pedro González Velasco, un importante catedrático de anatomía de la época, que tenía, fíjate, su tesoro más preciado lo tenía en su propia familia, que era su única hija, que se llamaba Conchita. Se han contado numerosas leyendas en torno a esta hija, que murió a la edad de 15 años de unas fiebres tifoideas. La verdad es que se han contado numerosas historias, pero lo más truculento de ello es una posible implicación del doctor en el fallecimiento de su hija. Ana Belén nos lo contaba. Parece ser que el padre contribuyó un poco accidentalmente a la muerte de su hija, porque otro doctor, el doctor Benavente, le había comentado que su hija lo que necesitaba era reposo, pero el doctor Velasco se impacientó, quería que su hija se curara enseguida y le dio una especie de purgante que le provocó una hemorragia interna. Así que Conchita murió y su padre realmente enloqueció y siempre se sintió muy culpable por ello. Como nos decía Ana Belén, el doctor, enloquecido totalmente, pidió que se pudiera embalsamar el cuerpo de su hija
y así lo hizo, lo que dio lugar a un montón de rumores en la época en aquel Madrid que, bueno, pues dieron lugar a este y a una posible vinculación también del prometido de Conchita. Se comentaba que el doctor Velasco encargaba vestidos y joyas para vestir al cadáver de su hija y que la sentaba a la mesa para comer. Y lo más truculento es que se comentaba que el doctor Velasco, junto con el doctor Núñez, que era el prometido de Conchita, la sacaban por las noches de paseo en un carruaje. Y así hasta que el padre de la muchacha, el doctor González Velasco, falleció. Y bueno, pues comienza una nueva leyenda en torno a los restos de esta muchacha, que parece ser fueron enterrados junto a los de su padre y a su madre en el cementerio de San Isidro. Sin embargo, este personaje del que nos hablaba Ana Belén, el doctor Núñez, que era el prometido de Conchita, también entra en acción y parece ser que no superó la muerte de la joven muchacha. Y cuentan también, hay rumores de que posiblemente se lo llevó a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, estos hechos no están comprobados oficialmente y tal y como nos va a contar Ana Belén, pues así es. Pero hay algo curioso que pasa en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Resulta que en esa facultad, en unas salas donde se conservan cuerpos para estudiar anatomía, hay una momia de una joven, de una mujer de pequeño tamaño, que desde siempre los estudiantes y los doctores que allí están la han llamado la hija del doctor Velasco, y de hecho tiene una etiqueta que pone hija del doctor Velasco. Así que cuentan que cuando murió el padre de la muchacha, su prometido, el doctor Núñez, cogió el cuerpo momificado y se lo llevó a la facultad, donde lo mantenía semioculto. Y de hecho los alumnos del doctor Núñez comentaban que él a veces bajaba a esa sala donde se conservaban los cuerpos y pasaba mucho tiempo allí, y cuando salía de la sala estaba como consternado y con los ojos enrojecidos de haber llorado. Y dejamos atrás en esta ruta la calle Alfonso XII. Un dato curioso es que el doctor Velasco también tiene su propia calle aquí en Madrid, está cerca del Jardín Botánico. Y nos acercamos hasta la calle Barbieri, que está cerca de la calle de las Infantas, muy próximo a la calle Gran Vía, donde, pues como decíamos, esta calle antiguamente se llamaba la calle del Soldado. ¿Por qué se llama así? Porque antiguamente, en el siglo XVII, tuvo lugar un crimen muy atroz que conmocionó a toda la ciudad de Madrid, el crimen de Almudena Gautili. ¿Quién era Almudena Gautili? Pues Almudena Gautili era una novicia que vivía justamente en esa calle, que parece ser pues que tuvo muy claro desde joven que había sentido la llamada de Dios. Se iba a ordenar en el convento del Caballero de Gracia y curiosamente pues eran muchos los muchachos que se acercaban a cortejarla. Ella siempre los rechazaba hasta que apareció la figura de un soldado que se enamoró de ella y bueno, pues empezó a intentar ganarse todo su amor. Y cuentan que un día paseó por esa calle un soldado que al ver a Almudena se quedó enamorado de ella y empezó a cortejarla, aunque ella enseguida le rechazó y le comunicó que se iba a hacer monja y que no le interesaba ningún hombre. Aún así el soldado no se daba por vencido y seguía a Almudena cada vez que ella salía de casa y realmente la acosaba. Así hasta que llegó el día del ingreso de Almudena en el convento del Caballero de Gracia. Almudena salió de su casa y una vez más se encontró con el soldado. El soldado se arrodilló, le pidió que se casara con él y una vez más, como todas las veces anteriores que ya lo había hecho, Almudena le rechazó de nuevo. Pero sin embargo lo que no se esperaba es que sería la última vez que lo tenía que hacer. En ese momento el soldado enloqueció, sacó su espada y de un tajo cortó la cabeza de Almudena Gautili. No contento con eso, el soldado cogió la cabeza y la metió en un saco y se dirigió al convento del Caballero de Gracia, donde la muchacha iba a ingresar como monja. Llegó al convento y llamó a las monjas a través del torno con una campanilla. Y a través del torno les comunicó a las monjas que les dejaba un regalo de Almudena, la muchacha que iba a ingresar ese día. Les dejó el saco ensangrentado. Las monjas, que eran monjas de clausura, giraron el torno y al encontrarse un saco manchado de sangre se asustaron mucho y no se atrevían a abrirlo. Así que llamaron a la Madre Superiora, la cual abrió el saco y se encontró la cabeza de Almudena. Dicen que la cabeza de Almudena, la cara de Almudena, dijo «Madre» antes de morir. Aunque yo creo que esto es un adorno posterior de la historia. Nos
Pues decía Ana Belén que, bueno, pues tenía esta parte de adornos de la historia. Sin embargo, nos contaba que el crimen es real. La historia está basada en este asesinato de Almudena Gutili, y nos contaba ya al final que el soldado enloquecido paseó ensangrentado por todas las calles de Madrid, fue apresado, fue ahorcado, y como recordatorio de este crimen le cortaron una mano y estuvo durante bastante tiempo en esa calle del Soldado, la antigua calle del Soldado, ahora calle de Barbieri, la mano colgada de una lanza. En fin, Carlos, gracias por darnos a conocer cosas tan próximas y muy desconocidas. Del doctor Velasco conocía algunas cosas, pero no esa historia de un cadáver perdido en la Facultad de Anatomía. Me extiende Carlos unos documentos de esos que a mí me encantan, que dice ABC Madrid, 29 de agosto 1971, a toda portada, el doctor Velasco, personaje real de un cuento de Poe. En fin, de verdad que son historias para una noche de difuntos, historias que se han quedado muy impregnadas, por ejemplo, en esta ciudad. Enseguida vamos a ir con conspiraciones, con historia, con arqueología. Brevemente, en apenas menos de 3 minutos, Nacho Ares nos cuenta una historia sobre una tumba maldita. Yo tampoco había oído escuchar de esta tumba. Esta noche surgen muchas novedades. Es impresionante, tiene que ver con Ur, claro, con esa casi civilización madre, o una de las civilizaciones madre. Investigaciones, años 20. Llegan los ingleses, expurgan documentos como lascas de la más primitiva biblioteca de la historia, la de Nínive. Empiezan a ver cosas muy raras, pero una de las tumbas se hará con un nombre para la historia: la tumba de la muerte. Suena, evidentemente, a una especie de incitación. Claro, las tumbas son para la muerte, pero esta era por una muerte horrible, especial, una fosa muy distinta. Nacho Ares nos hace este recuerdo informativo, muy personal, para esta noche de difuntos. En 1922, el arqueólogo británico Leonard Bulley descubrió en Ur, o Itelmukayar, en el actual Irak, lo que él denominó las tumbas reales de Ur, fechadas en el año 2500 a.C. Los trabajos en el interior de los sepulcros no comenzaron hasta 1926. 2 años después, Bulley se topó con 450 tumbas, entre ellas las de los reyes de Ur y la fosa PG 1237, que por su contenido no dudaron en bautizar de la muerte. Lo que vio Bulley no tenía parangón. Rodeados de numerosos objetos de oro y plata, sobre el suelo reposaban los restos de 77 mujeres. Así lo describió el propio arqueólogo. Se percibe el rumor de una procesión que se acerca por el pasillo. Luego vienen los carros con los animales de tiro. Cada hombre y cada mujer lleva una pequeña copa, lo único que necesitaban para la horrible ceremonia. Luego cada cual apuró su copa y después se acostaron en espera de la muerte. La idea del envenenamiento quedó como un tópico en la historia de la arqueología. El mal estado de conservación de los esqueletos, aplastados por toneladas de tierra durante milenios, impidió un estudio en profundidad. La Universidad de Pensilvania en Estados Unidos ha reconstruido 2 de los cráneos por medio de un escáner. El resultado nos habla de una muerte mucho más horrenda de lo pensado hasta ahora. Nos lo cuenta el arqueólogo Brian Rose. Contamos con 2 cráneos de las tumbas reales de Ur, de la tumba de la reina Tuabi. Los conservamos en el Museo de la Universidad de Pensilvania y hace 2 años los estudiamos de nuevo. Alguien les había golpeado con un martillo en la cabeza. Los cadáveres aparecieron con los brazos doblados, llevándose las manos a la boca, pero no habían muerto por envenenamiento, sino salvajemente asesinados por un martillo afilado que había penetrado en el cráneo, causándoles la muerte al instante. Había 6 soldados en las tumbas. Creemos que los soldados golpearon a las 77 mujeres en la cabeza. Después, alguien asesinó a los 6 soldados. Hay evidencias de que fueron intoxicados con ahumados, como en una barbacoa, para conservarlos durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, no hay pruebas de que se envenenaran, sino que fueron golpeados en la cabeza. El descubrimiento por parte de la Universidad de Pensilvania del sacrificio de 77 mujeres en la bíblica ciudad de Ur reabre una macabra puerta hacia uno de los hallazgos más oscuros de la historia de la arqueología en el siglo XX. Sonidos y cánticos, ¿verdad?, de diferentes épocas, diferentes siglos, que se han ido enhebrando esta noche. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, compañero en el nuevo programa Ser Historia, que podéis escuchar dentro de un par de horas. La sensación de que en la primera civilización organizada, estructurada, Mesopotamia, ya había ritos de muerte entre el más acá y el más allá, con dolor y con sensación de dejar el ánima ahí in aeternam. Sorprende. Como sorprende el resultado de la encuesta.
¿Se puede contactar con los muertos? Es el debate de la semana de Milenio 3. En ikerjimenez.com podéis seguir votando. Por el momento, sí se puede contactar con los muertos, un 73%, no un 27%. Me sorprende muchísimo, no sé a vosotros, el nivel de diferencia. En el año 2009, hacer esta encuesta en ikerjimenez.com, 70% aproximadamente y 30% en contra. Bueno, es que estamos preguntando si se puede contactar. Es decir, ya los que evidentemente dicen que se puede contactar es que opinan que hay algo después de la muerte, claro, y hay una supervivencia posterior, con lo cual debe haber incluso un porcentaje mayor que opinan que efectivamente, a pesar de que haya vida posterior, no se pueda contactar, con lo cual la creencia en la vida ultraterrena se acercaría, yo creo, que al 90%. Habría que poner una subencuesta. ¿Cuántos de ellos han contactado con sus difuntos o creen haber contactado con sus difuntos? La pregunta tiene que ser muy rotunda, pero me parece... Bueno, no me lo esperaba, sinceramente. ¿Qué dice la gente? Vamos con mensajes, vamos a repetir las vías de contacto. Iker, ya saben que sorteamos La Última Respuesta, una novela que nos enviaba Plaza y Janés, es el último premio de la ciudad de Torrevieja, también el manuscrito Masada y El Resucitador, muy acorde con los temas de hoy. Estos dos últimos están publicados por La Bóveda, la editorial. Vamos con algunos mensajes. Nos dicen, por ejemplo, mi nombre es Frankie, soy colombiano, me pasó algo muy raro. En Colombia se acostumbra cuando alguien muere a hacer una novena, 9 novenas, y la última un novenario. Nos encontramos con mi familia haciendo esta novena en una escalera sentados cuando de repente una sombra negra estaba paseándose por toda la sala. Era alguien, pero a la vez no era nadie. Era como un difunto que estaba paseándose por allí. También nos mandan desde México, Rubén Aviecer, una especie de cántico, o pone Milenio 3 Calaverita. Y dice, se encontraban en la cabina de radio Iker y Carmen y demás colaboradores, felices y tranquilos, así que nadie la sintió, pero la calaca rondaba por los corredores. Las horas pasaron hasta que se despertó, de que no la pelaran aunque de ella hablaran, así que irrumpió en la cabina con un golpe certero y dejó blancos a los que ahí se encontraban. Congelados del miedo nadie habló, así que la calaca soltó la consigna, vengo por los conductores de Cuarto Milenio. Huyeron todos, solo uno no lo logró. Contenta por su hallazgo, soltó su consigna, Iker, por conducir Cuarto Milenio y no otro, te vendrás conmigo. Armado de valor, Iker respondió, señora calaca, lo siento, pero esto no es Cuarto Milenio. ¿Es Milenio 3? Nos mandan eso desde México, que son cancioncillas populares que se hacen con la muerte como protagonista. Eso es. Yo no sé si tenemos y podemos recuperar, porque hay una que incluso un compañero nos ha dejado grabado, cantándola. Se llaman calaveritas. Calaveritas. Es hacerle como epitafios a los vivos, una forma de bromear. Bueno, pues este era para todos los que estamos en Milenio 3, chicos, ¿vale? O Cuarto Milenio. Este va para Milenio 3. Es noviembre y es el 2, y como siempre ha pasado, la muerte viste de fiesta, pues es hoy el festejado. De manera silenciosa y sin que nadie la note, cruza el Atlántico oscuro en su tenebroso bote. Ya en Madrid busca a sus clientes, que despistados no saben que en la cabina de radio quizás la transmisión no acaben. Milenio 3 ha quedado sin Iker y sin la Carmen, y en la nave del misterio lloran todos que se parten. Solo uno ha quedado, por ser su amiga confesa, hoy la huesuda ha dejado a Santi sin ser su presa. Están ahí Pablo, Geray, Fermín y Carlos aplaudiendo. Qué grande. Bueno, desde México, una calaverita donde el único que te salvas, compañero, eres tú. Los demás aniquilados. Los demás muertos. Últimamente se ve que tengo mucho contacto con la magia negra y esas cosas. Sí, me ha comentado el cliente que tú el vudú te has metido mucho, ¿eh? En fin, Santiago Camacho y su mundo. Le deja la calaverita, le deja libre. Más mensajes, rápido. Vamos con Alberto Rueda desde Logroño, que nos decía, en la Rioja Baja, en el pueblo de Autol, se celebra todos los años en julio una representación nocturna con procesión de monjes y ánimas en el monte Yerga, rememorando esa obra de Becker. Aquí todo el mundo está convencido de que el poeta, que pasaba temporadas en el vecino balneario de Fitero, dedicó ese escrito a un monasterio que existía en el monte Yerga, e incluso existe una composición musical a 5 voces mixtas sobre ese monasterio ya derruido. Ruinas sagradas en triste orfandad, nada perturbada del bosque la paz. Vamos con la conspiración, ¿os parece? Vamos rápidamente a ver si puede Santi comprimirnos una conspiración que... Ya que se ha salvado. Ya que te has salvado, háblanos de la conspiración de Halloween.
Pues hoy es Halloween y yo creo que en medio mundo, en las calles, en los locales nocturnos, hay una población de vampiros, de zombies, de brujas, de todo tipo de seres sobrenaturales, que la verdad sería un desperdicio que los servicios de inteligencia nunca hubiesen querido reclutarlos. Bueno, una vez sí. La idea se le ocurrió a uno de los ideólogos de los servicios de inteligencia más geniales de todos los tiempos, el general norteamericano Edward G. Lansdale. Lansdale tenía un problema porque después de la Segunda Guerra Mundial surgió en Filipinas una guerrilla insurgente y él formaba parte de los asesores que había mandado el gobierno estadounidense para ayudar al gobierno filipino a enfrentarse a esa amenaza. El problema era que aquella guerrilla se guarecía en selvas muy profundas, que conocía a la perfección y era absolutamente imposible sacarle de esos lugares. Así que Lansdale decidió hacerse con un aliado, el vampiro Aswang. Los filipinos, y sobre todo los filipinos de aquella región, temían al Aswang, que era básicamente la versión de aquellos lugares del vampiro occidental. Así que Lansdale lo primero que hizo fue reclutar a un grupo de buhoneros, comerciantes ambulantes, titiriteros, gente que iba de pueblo en pueblo y que iba contando historias de que en el pueblo de al lado, en la región de al lado, había muerto gente por culpa del Aswang. Lo siguiente era que sus comandos especiales se internaban en la zona de la guerrilla y cuando veían a un centinela, a un explorador, a alguien que podían coger desprevenido, lo cogían y lo asesinaban. Procuraban estrangularlo para que no quedasen marcas. Luego se desangraba el cadáver y se le dejaban 2 minúsculas marcas en el cuello, exactamente las mismas que le habría dejado el vampiro Aswang. Lógicamente, los cuerpos iban apareciendo por la selva y los compañeros guerrilleros se iban sintiendo cada vez más asustados por la amenaza. De esta forma, zonas enteras que hubiesen costado miles de vidas de limpiar de guerrilla, se limpiaron simplemente porque los guerrilleros se mudaban a otros lugares huyendo del vampiro. En mi archivo, fíjate hasta qué punto tuvo éxito el general Lansdale, tengo 2 documentos que son absolutamente increíbles. Uno se titula Brujería, hechicería, magia y otros fenómenos psicológicos y sus implicaciones en las operaciones militares y paramilitares en el Congo. Y el otro, Uso de supersticiones en las operaciones psicológicas en Vietnam. Son solamente 2 documentos desclasificados por parte de la CIA de los muchos que puede haber todavía secretos que hablan de estas cosas. Resumiendo mucho, porque vamos un poquito justos de tiempo, en estos documentos se cita, por ejemplo, cómo se utilizó la brujería local para hacer creer a soldados congoleños que eran invulnerables a las balas. Ellos, lógicamente, con esta invulnerabilidad ficticia, luchaban con tanto ardor que en las filas enemigas se generaba la misma sensación y prácticamente los guerrilleros enemigos huían nada más verlos. Por último, te contaré una historia de hasta qué punto desconocer estas cosas también puede ser grave. Una patrulla en Vietnam, formada por vietnamitas liderados por un oficial norteamericano, iba haciendo muchísimo ruido. El ruido lo generaban los amuletos, colgantes, pulseras que llevaban los nativos. Así que el oficial les dijo que se los quitasen. En mala hora. La mitad de ellos desaparecieron prácticamente a las pocas horas, unos huidos, otros perdidos. Los otros estaban tan aterrados que cuando fueron finalmente atacados prácticamente fueron masacrados y este oficial salvó la vida prácticamente de milagro. Si simplemente, decía este documento secreto, les hubiese dicho que los hubiesen envuelto en trapos para que no hicieran ruido, esa carga mágica todavía les habría acompañado y la tropa seguiría tan eficaz como siempre. Así que nada, vampiros, zombies y brujas que andáis por ahí, tened cuidado, porque esta noche lo mismo os reclutan para un servicio de inteligencia. O sea que ese mundo de la conspiración de Santi no ha estado nada alejado de una noche como esta, de los personajes que pululan por las calles, que hoy quedan como casi de cómic desdibujado, pero que en su día han sido muy apetitosos para oscuras intenciones. Vámonos a dar una vuelta por la historia. Vámonos a un objeto de difuntos, a un trozo de la historia. Un trozo que, como siempre, Juanje tiene aquí en la mesa del estudio. Antes hablaba de una vieja tela
que también, como todo en esta noche, nos habla de la muerte y su trascendencia. Bueno, la verdad que coger esta tela me puede evocar a la mente mil y una cosas. Primero por las figuras geométricas, que obviamente lo que nos hablan es de ese paso entre este mundo y el más allá. Luego porque no tengo ni idea, solamente sé que pertenece a la cultura Wari, cuya capital era Piquillacta, en los Andes. Y bueno, pues anda entre el 600 y el 1200 a.C., posiblemente por la hechura de la tela, o sea, de la etapa intermedia entre el 800 y el 900 después de Cristo. Me imagino a unas mujeres de manos habilidosas tejiendo este trozo de tela que tengo de unos 20 centímetros de cuadrado, a la vez que el chamán recitaba y cantaba a los dioses para que no sé si guerrero, si niño, si rey, si mujer o si un simple humano, mortal como en el fondo somos todos nosotros, pudiera pasar al más allá. Lo que me parece curioso de esta tela, de esta cultura Wari, que practicó por ejemplo los sacrificios humanos, y esto podría ser parte de un sacrificio humano perfectamente, con su esvoto a los dioses, lo que me parece realmente increíble es que no seamos capaces de dar ese paso al más allá sin una ayuda, porque tengo ahora mismo en las manos el exvoto que va adentro, diría yo, no es obsidiana pura, pero sí es casi obsidiana. Es un ser grotesco, con casco, una cara redonda, unos ojos muy grandes que parecen que se pueden introducir en el más allá, manos pequeñas. Pues esta figura tan importante para el finado, para el fallecido, fue como su llave para poder abrir al más allá. De todas formas, no es algo único en la cultura Wari, ni mucho menos. Para los antiguos chinos era el jade, para los egipcios era el lapislázuli. Siempre había piedras como esta y trozos de tela como este que hacían que uno pudiera pasar al más allá, como si esto que tengo en las manos fuese una autovía para que el vehículo en el que iba nuestro alma llegase hasta el mundo de los dioses. He estado, la verdad, que investigando mucho, y aunque tiene un aspecto espiritual esta tela, no quería acabar hoy la sección sin una de las cosas más terribles que he oído en antropología en mi vida y he visto fotografiada, aunque por desgracia no he visto, ya creo que no se hace. En los ritos de la muerte, en estas autovías al más allá, que en este caso son amables como este trozo de tela, la más terrible que he visto fotografiada es la de los indios Sigorot en Filipinas, ya que cuando alguien se ponía enfermo y pensaban que iba a morir, lo ataban a 4 palos y empezaban a introducirle hierbas para secarlo por el ano, las orejas y la nariz, lo momificaban en vida. Eso pasó hasta principios del siglo XX en nuestras islas Filipinas. En fin, y todo eso surge de un trozo de tela cuadrado, lo tiene ahí. He estado viendo ese objeto, esa piedra, y es esos seres de la cultura Wari típicos, siglo VII aproximadamente después de Cristo, sus cerámicas más célebres. Después de los nazcas, sobre todo, se hicieron muy poderosos, y ahí está ese pequeño trozo que es en el fondo, como bien dice Juanje, y es un poco enamorarnos de estos objetos, un pasaporte al más allá. Hay dos formas de verlo: una tela que mide tanto, tiene tanto cromatismo, tiene tantos colores, y otra cosa es ver su sentido auténtico, un pasaporte al más allá, lo que tanta gente ha buscado durante toda la eternidad. La verdad... Viajero de Milenio 3. El Día de Todos los Muertos es una fecha que en América se celebra de forma especial. En la noche del 1 de octubre esperan a sus muertos y los reciben con comida y bebida, con altares, calaveras y disfraces. En México este es un día de fiesta. Fernando Vega Villasante de Guadalajara nos cuenta cómo lo preparan. Prepara la comida del muerto, la que le gustaba a sus muertos, sí, los espera de hecho, sí. Pone un altar en las casas donde hay varios elementos, la comida que le gustaba a sus muertos, el alcohol que les gustaba a sus muertos, los panes, los dulces, sí, todo eso. Y pone caminos de flores, una flor que se llama cempasúchitl, que van desde la puerta hasta el altar, que además tiene velas, tiene agua, tiene papel picado, papel de China, le decimos en México, con diversas figuras. Entonces es una celebración realmente, y ellos esperan al muerto para que sus muertos vengan ese día, convivan con ellos en la noche, cenen con ellos en la noche, y esas comidas que le preparan a él, se las dejan a él. También ese mismo día, en la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre, la gente asiste a los cementerios
y también hacen una comida con el muerto directamente en la tumba. En Perú también tienen la costumbre de preparar comidas típicas para dar la bienvenida a los difuntos, pero tienen la peculiaridad de echar harina en el suelo para ver las pisadas de sus visitantes. Así lo cuenta Javier Limaches. El Día de Todos los Muertos, donde se tiene la creencia de que el día 31 de octubre los espíritus de los difuntos salen a recorrer los sitios donde vivieron. Para esto, la familia prepara el día anterior los platos de comida que eran los favoritos o los de predilección del difunto. Comidas típicas de la zona, postres, incluso le llevan hasta cerveza, ¿no? Que es la costumbre, la creencia de la población. En algunos lugares colocan una especie de harina o talco en el piso y al día siguiente encuentran pisadas, que supuestamente son pisadas de los difuntos que han venido a visitar, a recorrer esa casa o el lugar donde moraba el ya difunto, ¿no? En Honduras diferencian entre el día 1, en el que recuerdan a los niños, y el día 2, que lo dedican a los adultos. José Gabriel nos habla incluso de canciones y gritos hacia los muertos. Es que los niños salen a las calles y cantan villancicos, que son una especie de villancicos cristianos. Y luego dicen algo así como una especie de amenaza, y es como una frase, ¿no? Que es como ángeles somos y del cielo venimos, pan y yo te pedimos. Y así van de casa en casa, ¿no? Pero esos son en los pueblos. La fecha que se celebra en realidad, el 1 de noviembre, la gente generalmente acude a los cementerios, llevan como comida, comen ahí y coronan a los niños. Llevan flores para las tumbas de los niños, todos los difuntos que fueron niños, que es la fecha, el Día de los Santos, el 1. Y el 2 de noviembre es la fecha para los adultos. Hacen lo mismo para recordar a los difuntos adultos. Estamos en la noche de Halloween, la noche dedicada a los muertos. Una noche que, aunque todos celebramos lo mismo, en cada país, en cada pueblo, te encuentras sus propias formas de celebrarlo. Y tanto que formas propias de celebrarlo, porque son cosas que pueden parecer incluso inauditas, pero se siguen haciendo y por fortuna. Esta noche la idea era asomarnos al inmenso espejo antropológico del hombre, las tradiciones de ayer y de hoy, tan extrañas, tan distintas. Y yo no sé, pero ojalá este mundo tan globalizado, este mundo que uno va a Honduras, a Lima, a Múnich o a Nueva York y está viendo casi lo mismo, y con las diferencias económicas, las grandes calles tienen los mismos nombres, las mismas cadenas, los mismos productos, los mismos trajes, esta aldea global, ojalá no fagocite todo hasta que estas pequeñas peculiaridades se borren, ¿no? Porque es lo que hace diferente también a los pueblos. Creo que hay que conservarlo. Con ese mensaje acabamos con final de la encuesta, Carmen, que era sorprendente el nivel de diferencia respecto a la gente que sí cree en esa posibilidad un poco espírita. Curioso, en el 2009 yo creía que iba a ser todo lo contrario. ¿Se puede contactar con los muertos? Sí, 69,8%, no 30,2%. Así quedan los resultados esta noche, pero ya saben que pueden seguir votando durante toda la semana hasta el próximo sábado, que pongamos otra encuesta diferente. Vamos ahora con mensajes, Iker. Nos dicen: mi padre volvió una vez muerto a reclamarnos una misa. Apareciéndose a mi hermana, vino acompañado de alguien vestido de monje. En España hay 2 barrancos llamados del infierno, uno en Adeje, en Tenerife, sí, y el otro en el Valle del Aguar, en Alicante. Sin razón aparente, nos decía Manolo, desde Alicante. Además, el barranco del infierno, que lo conozco, y es un sitio maravilloso para hacer senderismo, y tiene bueno, es muy bonito. Tiene un paraje dentro de él que se llama el Bailadero de las Brujas, que ya de por sí por algo será, es decir, debe ser un paraje con una historia mágica. El paraje es precioso, nunca llegué a conocer el porqué del nombre, pero lo recomiendo. Pues lo investigaremos en Nomenclator. Mi abuela le contó a mi madre que el día de difuntos se encendían velas a los muertos porque ese día era el único que ellos podían ver la luz. También dicen que aquí en Galicia, a día de hoy, y antes el Halloween, se conoce como Samaín y se celebra desde hace muchos años. Yo tengo 26, pero mi abuela ya lo celebraba, ya hemos hablado de ello. En Valencia hay un pueblo llamado Bon Repòs, en Cas, Buen Descanso, y antiguamente era el cementerio, me imagino, de la comarca. Se llega por el camino de los muertos de Follos. Yo vivo cerca del canal. Por cierto, en Follos hubo un caso de apariciones.
Sí, presunto caso de apariciones. Sí, sí. Antesala del infierno y el infierno. Y unas piedras llamadas molinucos del diablo. Así que mira. Molinucos del diablo. Por cierto que esta sintonía, por ejemplo, El Jardín de las Ánimas, del grupo búlgaro Bas, significa que en la Europa del Este, evidentemente, noches como esta hacen cánticos como este para los que ya se marcharon y que esta noche se aproximan. Margarita nos dice que en las Pedroñeras, donde hay buenos ajos, en Cuenca, la víspera de Todos los Santos, por la noche los jóvenes salen a tirar las gachas, mezclan harina y agua y se lanza a las fachadas de las casas. Hay muchos sitios donde se comen gachas, ¿sí? Castañas. En Ibiza se comen granadas y piñones. Y además los tienen que dejar abiertos porque así los difuntos no hacen ruido. Si no, despertarán a los demás que hay en la casa. Vamos con los ganadores, Iker, que nos queda muy poco tiempo. Manolo desde Toledo, que nos decía: hola, he paseado por el Monte de las Ánimas y la sensación es impresionante. Da mucho miedo de noche. Otro es para Rafa de Valladolid, que dice: en Samaín o Año Nuevo Celta también se encendían las calabazas para honrar la buena cosecha. Y el último es para Ana de Zaragoza, que decía que a los 4 años, enferma de sarampión, vivió como un cambio de plano y se sintió como de vuelta a casa. Me obligaron a volver, pero ella no quería. Pues queda apenas un minuto para marcharnos. Mañana regresamos con nuestra versión televisiva Cuarto Milenio. Dice el doctor Cabrera que va a hablarnos del caso más impresionante, y él ha sido forense 30 años, más raro, extraordinario y terrorífico que él recuerda. En fin, no damos más pistas, pero hay que verlo. Santi, como siempre, muchísimas gracias. Pues un placer, sobre todo esta noche tan especial. Tan especial, ¿verdad? Juan G., gracias como siempre, compañero. Muchas gracias en esta noche tan fantástica y tan llena de misterio. Tan llena de misterio, claro que sí. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, pero yo me quedo con una frase de Gregorio Marañón que decía: nadie más muerto que el olvidado. Si no se olvida la gente, nunca muere. Frase que resume perfectamente todo lo que se está haciendo en todo el mundo, que es para no olvidar. Y esa sensación de que, a pesar de todo el barniz que decíamos tecnológico, sigue habiendo grandes preguntas, grandes interrogantes que nos vuelven muy pequeños ante la inmensidad del misterio de la madre naturaleza. Geray, por supuesto, muchísimas gracias. Carlos, Fermín, a todos un fortísimo abrazo. Hasta la próxima semana, las noticias. Ser muy felices.